Acabo de ver ahora mismo nuestra propia promoción, nuestro cebo, y Esquerra acaba de romper o parar las negociaciones con el Partido Socialista. Bueno, lo que es importante para España es tener gobierno, y eso debería ser la prioridad. Pero gobierno con aquellos que quieren construir España, no con aquellos que de alguna manera atacan a España. Pero bueno, el Partido Popular está aquí y dispuesto a ser capaz de ser una parte útil, siempre y cuando por encima de todo esté España, y así lo ha manifestado el presidente Casado. Juanma Moreno estuvo hablando con Pedro Sánchez, ¿Sí? Y le pidió que rectificase por lo que nosotros vamos a hablar. Correcto. Pero también le ofreció lealtad absoluta dentro de la Constitución. Es que no puede ser de otra manera, es que España la construimos entre todos. Andalucía es prácticamente un 20% de España. Para que España funcione bien, Andalucía tiene que funcionar bien, y cada cosa buena que hagamos en Andalucía significa que estamos ayudando también a esa conformación de lo que es el concepto de España. Vamos a lo que nos ocupa. Vamos. ¿Estamos intervenidos? Estamos intervenidos, es lo que nos han planteado con la carta desde el Ministerio. Fíjese que esa carta que nos mandan es por un incumplimiento del gobierno anterior. Un presupuesto tiene que tener 3 reglas, casi lo mismo que una casa. No puedes endeudarte más de lo que puedes hacer, no debes gastar más de lo que está previsto y no puedes tener más déficit, es decir, no debes gastar lo que no tienes. Pues la única comunidad autónoma de España que en el año 2018 incumplió las 3 reglas, la única, fue la de Andalucía, y eso lo hizo María Jesús Montero, que fue la que elaboró los presupuestos y ejecutó una parte y terminó en el conjunto del presupuesto del Partido Socialista. Y por eso que el Partido Socialista hace mal, nos culpan a nosotros, en el sentido de que las consecuencias son para nosotros y nos impiden algo tan importante como es poder salir a los mercados, que tienen muchos efectos positivos que si quiere explicaremos. Pero me voy a las palabras de Susana Díaz. Dijo, cuando quería salir a los mercados, que era autonomía financiera y autonomía política. Si no podemos salir a los mercados, si nos prohíben esa posibilidad, no tener autonomía financiera y autonomía política es lo mismo que decir intervención. Cuando uno no hace libremente lo que quiere hacer dentro del cumplimiento de la ley, evidentemente lo que se le está haciendo es una intervención en toda regla. ¿Cuándo supo usted que teníamos que recurrir al FLA? Mire, se han dicho anteriormente unos datos que no son correctos y yo no voy a decir que mienten, pero sí que si me da la oportunidad me gustaría corregirlos. A nosotros la carta a la Consejería llega el día 10 de diciembre, concretamente a la Secretaría General, que la estudia durante los 2 o 3 días siguientes, y a mí me la comunican el viernes, porque yo estaba en el debate de presupuestos en el Parlamento, y me la comunican el viernes por la mañana. Cuando llego a la Consejería me dan todas las explicaciones de la carta, las consecuencias que tiene, cómo podemos afrontarla, y automáticamente, como no puede ser de otra manera, yo me pongo en contacto con el presidente, con Juanma Moreno, para explicarle la carta que ha llegado, las consecuencias, explicarle que esto es por un incumplimiento de María Jesús Montero y que en este caso, pues bueno, cuáles son las soluciones que podemos ofrecer. Si esa carta, porque se discute la fecha, hubiera llegado antes de los presupuestos, ¿los hubieran cambiado? No, pero es que los presupuestos es nuestra mejor garantía. Fíjese, estos presupuestos llevan más inversión en sanidad, más inversión en educación, más inversión en dependencia, llevan el equilibrio presupuestario, o sea, en ese compromiso que hay para el año 2020 es déficit cero. Y nosotros, ese presupuesto lleva eso. Se ha dicho también anteriormente que el AIREF no los ha aprobado, al revés. Les animo a que se lo lean. O sea, Hacienda tiene una cosa, 2 más 2 son 4. Y eso son datos objetivos. En ese documento de la AIREF dice que se cree nuestra regla de déficit, que se cree nuestra regla de deuda y que tiene dudas en el cumplimiento de la regla de gasto. Y nos hace 3 propuestas. Dice, oiga, o suspenda la rebaja fiscal, o busque nuevos ingresos, o sea más eficiente en el gasto para mantener ese equilibrio. Nosotros, la rebaja fiscal para nosotros es una prioridad, porque creemos que es el sustento, un pilar fundamental. O sea, ¿van a mantener los objetivos que ustedes se han comprometido para este nuevo año? Vamos a intentar mantenerlo. ¿Cómo nos van a afectar? ¿La sanidad, por ejemplo, se va a ver afectada? Bueno, eso depende de lo que nos marque el gobierno, porque el ir al FLA lleva unos condicionantes que tiene que marcar el gobierno. ¿Qué condicionantes? Tenemos que conocerlos, no lo sabemos. Pero no lo sabemos. Es decir, el tema es que cuando tú acudes al FLA, el gobierno, que es el que te presta como si fuera un banco, te pone las condiciones. Y ahí es donde nos pueden poner las condiciones. Mire, en sanidad, con respecto al año 2018, en el 2020 vamos a invertir 1.250 millones más. ¿Nos pueden decir que recortemos? Es una decisión del gobierno de España. ¿Van a poder contratar al personal sanitario? Depende del gobierno de España. Nosotros, en nuestros presupuestos, hay más contrataciones en sanidad. Hay 1.250 millones más en sanidad. Dependerá del gobierno que nos limite o que vuelva a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones, o que eche para atrás nuestra rebaja en el impuesto a la renta a las personas físicas, o en transmisiones patrimoniales para las familias numerosas o para el que adquiere una vivienda habitual hasta 130.000 euros. Es decir, pueden revertir las medidas que ellos consideren condicionantes. Por eso nosotros decimos que si no nos dejan salir a los mercados y depende del plan de ajuste que nos exijan, pues pueden echar para atrás todas aquellas medidas. No va a rectificar, ha dicho que no.
Bueno, pues si no rectifican pondrán en un grave compromiso a Andalucía y me parece que es una enorme irresponsabilidad porque ahora mismo la comunidad autónoma que tiene un crecimiento por encima de la media en el PIB es Andalucía. La que el BBVA, no nosotros, ha dicho que va a generar más empleo en el 19 y 20, lo ha dicho el BBVA, es Andalucía. La que está en un crecimiento de la producción industrial en un 6% cuando el ámbito nacional no llega al 1,5% es Andalucía. La que tiene más turistas es Andalucía. Andalucía está funcionando. Eso no se puede discutir. Les gustará más o les gustará menos nuestras políticas. Pero que Andalucía está mejor no lo discute nadie. ¿Por qué atacamos a Andalucía? Fíjese. ¿Por qué? Solamente ¿Es un ataque a Andalucía? Nosotros lo entendemos así. Fíjese, solamente con este mensaje, aunque se rectifique, ya se ha hecho daño. Y le voy a explicar. La confianza es fundamental. Nosotros hemos basado todos nuestros 10 meses de gobierno en generar confianza, transparencia, seguridad jurídica. En el momento que han hecho esto, al mercado que está desde fuera dice, oye, ¿qué pasa en Andalucía? Que de repente el gobierno le quiere intervenir. Genera todo lo contrario. Acuérdese cuando en España estábamos con la prima de riesgo a 600 puntos. ¿Por qué era? Porque no se fiaban. Nos han hecho ese ataque. Aunque mañana lo cambien, el ataque a la credibilidad y confianza en Andalucía ya se ha hecho desde el gobierno español. ¿Qué van a hacer ustedes para no perder esa credibilidad en el exterior? Pues mire, nosotros lo que tenemos que hacer es recordar que a pesar de que han querido apagar el gran éxito de la semana pasada, lo que se tendría que estar hablando ahora es que Andalucía somos la primera comunidad autónoma de España, la primera que tiene presupuestos. Creo que eso no es algo muy normal. Es una comunidad autónoma que en 10 meses ha hecho 3 presupuestos, cuando un presupuesto normalmente lleva 6-7 meses. Fíjese que en el gobierno de España no han sido capaces de sacar presupuestos. 2 presupuestos. 2 y la el heredado del 2018. La prórroga presupuestaria, el del 19 y el del 20, 3. Porque la prórroga es verdad que no tiene debate político, pero de trabajo tiene lo mismo. Entonces, la consejería, los funcionarios, los empleados públicos han hecho 3 presupuestos en apenas 10 meses. Creo que pone en valor el enorme esfuerzo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que usted me preguntaba. Eso es. Nosotros acordamos en el Consejo de Gobierno, le pedimos autorización a los compañeros consejeros y al presidente y vicepresidente para remitir una carta a la ministra en la que le pedimos una reunión. Llevamos pidiendo una reunión del Consejo de Política Fiscal desde agosto y no ha tenido a bien reunirnos. ¿Por qué? Ellos sabrán, eso es una explicación que tendrá que explicar. Nosotros lo que hemos hecho desde que llegamos es basar todo en el consenso y en el acuerdo. Fíjense, nuestros presupuestos, hacía años que en Andalucía nos admitía una enmienda, es decir, una modificación en el presupuesto de la oposición. Nosotros aprobamos enmiendas en el 19, casi 50 enmiendas, y en el 20, 70 enmiendas de todos los partidos, de Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, de Adelante Andalucía y del Partido Socialista. ¿Cuál es nuestro objetivo? Después de la indignación del fin de semana, de sufrir por lo que se le había hecho a Andalucía, por lo que se le ha hecho a los andaluces, que no a este consejero ni al gobierno, sino a los andaluces, a los que están privando, lo que entendemos ya es modo solución. Tenemos que irnos a Madrid y decirle, ministra, sabes que haces daño a Andalucía y sabes que esa responsabilidad es tuya porque tú eres la que incumpliste en el año 18 o tu gobierno del Partido Socialista. Dicen que ustedes son responsables y que tienen que haberlo rectificado ustedes. No, hombre, pero ¿cómo vamos a rectificar nosotros el presupuesto del año 2018? Pues si cuando llegamos era en el año 2019. Rectificar el déficit que se arrastra desde el 18 con los nuevos presupuestos que se han cumplido. Claro, pero es que nosotros hemos hecho unos para el 20. Nosotros hemos hecho unos presupuestos en los que tenemos un déficit del 0,1 para el año 2019, hicimos unos presupuestos con ese déficit y lo más complicado, unos presupuestos para el año 2020 sin gobierno, sin financiación autonómica, sin presupuestos para el año que viene y aún así nos hemos ido hacia adelante para dar seguridad y confianza y hemos hecho los presupuestos 2020 en ese plan de estabilidad y nos lo aprueba la IREF. Dibújeme con el FLA, que es lo que tenemos, porque hay que cumplir la ley, ¿no? Por supuesto. Nosotros, creo que al Partido Popular y a Ciudadanos, y en este caso lo que yo represento al Partido Popular, no nos van a hablar de cumplir de las leyes. El incumplimiento de leyes y de normas y de controles, todo el mundo conoce lo que ha significado. No hace falta que reproduzcamos lo que ha pasado en los últimos meses y lo que hemos tenido conocimiento. Nosotros creemos en el control, es necesario. Y fíjese, el FLA, lo primero Control del gobierno de la nación. Control en general, cumplimiento de normas y control en general. Fíjese, el FLA se articuló por el presidente Rajoy y por Montoro para ayudar a las comunidades autónomas, porque cuando el Partido Popular llegó, todos sabemos cómo estaba España, 600 prima de riesgo, a borde de la crisis, más de 170.000 millones de euros en facturas impagadas y las comunidades quebradas porque no podían hacer frente a sus pagos. ¿Qué hizo? Se creó el FLA para ayudar a las comunidades autónomas, pero nunca el FLA ni la normativa se ha establecido para sancionar a nadie. Cada vez que hablan de la ley de Mariano Rajoy parece que hizo algo erróneo, malo. Bueno, ¿qué hubiera pasado con España? El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. ¿Qué hubiera pasado con una España quebrada en la que en Andalucía habían facturas que llevaban 2 años y medio sin pagarse si no hubiera llegado el FLA? ¿O no se acuerdan esos 170.000 millones de euros
puestos encima de la mesa. O, por ejemplo, en la época de Zapatero, 2008-2009, a Andalucía se le dieron más de 5.500 millones extras de financiación por ese plan E o por esos brotes verdes. Vale. Eso se está pagando todavía hoy en día, ¿eh? Fue Rajoy el que amplió el plazo hasta 20 años para devolverlo. Y cada año los andaluces pagan de sus impuestos 223 millones para pagar, si me permite la expresión, aquella fiesta. 223 millones. Cultura no tiene ese presupuesto para que la gente pueda valorar la importancia de las limitaciones. Vamos a pasar a las preguntas de redes y del público también, pero a mí me gustaría que me dejara claro, decir, es la ley, hay que cumplirla. ¿Qué va a pasar con Andalucía el próximo año? Bueno, pues nosotros vamos a ir a Madrid, cuando nos den cita, si nos la dan, para reivindicar, en primer lugar, que queremos continuar en los mercados, porque es una medición externa que transmite confianza y se puede hacer. Si no se pudiese hacer por la ley, nosotros jamás lo pediríamos. Y permítame que le diga, acuérdese, cuando hablábamos de actualizar los pagos a cuenta de las comunidades autónomas, nosotros defendimos que sí, María Jesús Montero, la ministra, dijo que no, y el tiempo ha demostrado que nosotros teníamos razón, se han pagado. Lo mismo le pedimos para el IVA, que no se ha hecho ni caso, pero también se puede pagar porque la ley de financiación de las comunidades autónomas dice que hay una lealtad institucional y cuando una medida de un gobierno perjudica a las comunidades autónomas se le tiene que compensar. Eso lo dice la ley, eso no lo ha hecho ella. De momento no ha querido y parece que no lo va a hacer. Y por último, lógicamente, en todas esas medidas nosotros tenemos que defender que ese plan de ajuste que nos puedan exigir tiene que ser nuestro presupuesto de 2020, que viene con déficit cero y con el cumplimiento de todas las normas, como no puede ser de otra manera. Bueno, María Jesús Montero entonces se reunirá con ustedes. ¿En qué tiempo? ¿Cuando formen gobierno? Igual es porque está en funciones. Nosotros lo hemos pedido ya y estamos a partir de ese momento deseando que nos llame. El día que nos llame y a la hora que nos llame, el consejero y la representación del gobierno estaremos en Madrid para intentar negociar, porque los ciudadanos lo que quieren no es un enfrentamiento, la confrontación no es bueno para Andalucía. Creo que en ningún momento damos este mensaje. Los andaluces quieren que solucionemos problemas y que generemos más empleo, más actividad económica, más oportunidades en la universidad. Eso es lo que les importa. A ver, porque de aquí hay algunas preguntas en redes que le preguntan muchísimas cosas. Vamos a escucharlo, vamos a empezar. Me gustaría preguntarle al consejero de Hacienda por las prioridades en materia de inversión en el ámbito universitario. Se demanda que las universidades sean competitivas y esto, lógicamente, requiere de partidas presupuestarias, por ejemplo, en investigación. Así que yo quería preguntarle, consejero, por su opinión y compromisos de la Junta de Andalucía en esta materia. Bueno, pues en materia de universidades es el futuro, o sea, la educación, desde la básica hasta la universidad, es lo que vamos a tener para el futuro, para nuestras pensiones, por ejemplo, o para el futuro de Andalucía. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Primero, en este año 2019 se puso más dinero por unos compromisos que había firmado anteriormente, se puso más dinero para incrementar retribuciones y la apuesta del consejero Rogelio Velasco, porque tiene un convencimiento pleno de la universidad, surge de ese ámbito, era el I+D+I. También queremos potenciar el I+D+I. ¿Hay dinerito para eso? Se le ha puesto bastante más dinero. Yo digo, como nos llevamos muy bien... ¿Cuánto más? Creo recordar que algo más de 200 millones de euros en materia de I+D para toda esa potenciación de la I+D+I y una parte importante, lógicamente, va destinada para las universidades. Y eso es importante. Y también... ¿Se aplica de inmediato? Bueno, para el año 2020, si no lo bloquea el gobierno de España. 1 de enero. Si el no 20 es 1 de enero ya. Exactamente, si no lo bloquea el gobierno de España. Pero ¿qué buscamos con eso? No solamente potenciar la universidad, que es muy importante porque es el talento, sino también que esa transferencia del conocimiento se lleve hacia el sector privado. Es decir, eso que se hace en la universidad, transfiera. Y fíjese, el otro día estaba con Ryanair en la visita al aeropuerto y nos decía Rogelio Velasco, ¿por qué se han establecido aquí? Le preguntaba al consejero y dice, por las universidades, por la calidad de los alumnos que salen de las universidades. Es un talento que capta. Otra pregunta. Como usted ha citado en uno de sus últimos encuentros, lo importante no son las partidas que se aprueban, sino las partidas que realmente se ejecutan. Pero, ¿cree usted que las cuentas de la Junta serán las que más presupuesto destinen realmente a sanidad, educación e igualdad de la historia? Sin duda. Vamos a ver. Nosotros podemos presupuestar mucho, decir que tenemos 1.000, si luego gastamos 100, lo que realmente hacemos es presupuestar 100. Lo demás es un engaño. De 1.000 hasta 100 sería pintar algo para luego no cumplirlo. Nosotros en lo que llevábamos hasta octubre hemos ejecutado 1.500 millones de euros más en el presupuesto. Hemos sido capaces de utilizar esos recursos en 1.500 millones de euros más. Y en segundo lugar, la pregunta que me hacía también, oiga, en sanidad, educación y dependencia, solamente el año pasado, año pasado, estamos todavía en el 19, en sanidad 850 millones de euros más. 850 que además hemos hecho 2 modificaciones presupuestarias para arrimarle
100 millones de euros más porque el resto de compañeros han considerado que la sanidad era lo más importante. En educación, 3/4 de lo mismo, más de 250 millones de euros en apuesta. Y en dependencia, más de 110 millones de euros solamente para atender a los dependientes. Esas cantidades de dinero de las que me habla, luego cómo se materializa en las protestas de los médicos, que además un médico no se pone en huelga nunca, porque eso es un prurito que ellos tienen guardadísimo. Pero sí hay manifestaciones de los sanitarios, las horas extraordinarias, hace falta más medicamentos, hace falta más material y hace falta más horas. ¿Ese dinero va a cubrir todos esos déficits? Ese dinero está orientado, lógicamente, a poder atender esas necesidades. Pero fíjese, el otro día José Fiscal nos decía, es que hace falta 2.000 millones de euros más. Y yo estoy de acuerdo con él, pero es para decirlo, oiga, ¿por qué no lo han hecho antes? Nosotros, del presupuesto del 18 al 20, se ha incrementado en 1.250 millones de euros. 1.250 millones de euros puede parecer mucho poco, son 20.000 millones de pesetas. Hombre, vamos. O sea, que por muy mal que lo hagamos, aunque fuéramos muy malos gestores, algo se tiene que notar, digo yo, ¿no? Algunos médicos más habrá, algunas mejores instalaciones habrá, algunos mejores tratamientos habrá. Es decir, lo que sí que es cierto es que la sanidad tiene un recorrido necesario para seguir mejorándola, y aunque pongamos 1.250 millones de euros más, los sanitarios tienen razón, hace falta mucho más. Por eso nosotros también le pedimos la reestructuración de la financiación autonómica, el debate de la financiación autonómica. Fíjese que la ministra, cuando era consejera, reclamaba 4.000 millones de euros para Andalucía. 4.000. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros con ese dinero? Pero es cierto que se van a Madrid y al mes dice que ya no es prioritaria la financiación autonómica. Nosotros podemos decir a los andaluces que si hay replanteamiento de la financiación autonómica y llega más dinero, un porcentaje muy, muy importante de ese dinero se va a ir para sanidad, para educación y dependencia. Actualmente el 60% del presupuesto, el 60% va para sanidad, educación y para dependencia. Tenemos más de las preguntas, pero las controla Sergio. Siempre me gusta, cuando he pasado a Sergio, me dice, arden las redes. ¿Están ardiendo las redes, Sergio? Bueno, hoy teniendo en cuenta el temporal, más bien es que vuelan las redes, ¿eh? Hoy están Pobre. volando y permítanme la broma, ¿eh? Bueno, consejero, hoy durante esta semana, nosotros hoy en el programa vamos a hablar un poco de autoempleo, ¿verdad? De emprendimiento. Y durante esta semana hemos lanzado una encuesta que iba con ese tema. Pero teniendo en cuenta ese énfasis que usted está poniendo en simplificar la burocracia, pues como que la encuesta le viene también como anillo al dedo. Y es que fíjese, nosotros hemos preguntado a los espectadores si a la hora de crear una empresa, si a la hora de emprender, se sienten informados, si creen que están lo suficientemente informados como para saber qué pasos dar, a qué administración acudir. Y atención al resultado, el 75% de las personas que han votado dicen que no se sienten lo suficientemente informados y que no saben dónde acudir. Le pregunto, consejero, ¿se van a facilitar esos trámites? ¿Por qué el público, por qué los ciudadanos no sienten como que les llega esa información? ¿Qué esfuerzo tienen que hacer más desde la Junta de Andalucía? Bueno, pues lo ha explicado perfectamente. O sea, nosotros tenemos que hacer esa responsabilidad y compromiso para facilitar la inversión. Tenemos que simplificar los trámites administrativos y burocráticos. En la línea de lo que me preguntaba, yo he recibido 100, 120 reuniones con empresarios, con profesionales, con asociaciones y quiero trasladar, ninguno, absolutamente ninguno, me ha pedido más dinero. Todo el mundo nos pide lo que usted dice, simplificación de trámites, que no tarden meses, incluso años, proyectos importantes para Andalucía que generan actividad económica y empleo, que seamos capaces de poner visible y rápidamente las oportunidades que tenemos desde Andalucía. La semana pasada hubo una empresa con la que me reuní que me dijo, consejero, si en vez de 30 meses que utilizamos la otra vez, 30, usted nos asegura que en 9 nos arregla los trámites, le confirmamos 30 millones de euros de inversión para Andalucía. Madre mía. ¿Es importante o no es importante? Como esa, tengo reuniones todas las semanas y cuando digo todas, es todas. E igualmente el consejero Velasco también tiene reuniones con grandes empresas que ven en Andalucía una tierra de oportunidades ahora mismo. Damos confianza, estabilidad, pero tenemos que ser capaces de dar respuesta a los ciudadanos y que todo el mundo nos pueda trabajar. En ese sentido, tanto desde Economía hay una página para facilitar a los inversores y desde el ámbito nuestro también de la Consejería de Industria estamos trabajando para facilitar en varios idiomas y con enlaces para que cualquiera que quiera invertir en Andalucía a punto de clic en una página web pueda conocer cuáles son las ventajas que le ofrece Andalucía. Gracias, Sergio. Qué motivación, consejero, qué maravilla. Bueno, tenemos aquí preguntas del público también. Juan Carlos Valverde, de Stop Impuestos Sucesiones, ¿no? Muy buenas noches. Yo quería, ante todo, decirle al señor Bravo que me alegro que entienda usted lo que es que no le reciban, porque llevamos
desde el inicio de esta autonomía, de este mandato de usted, esperando que nos reciba, tal y como nos prometieron, y hasta hoy, pues no lo ha hecho. Entonces, en algo, pues empezamos confraternizando. Mi pregunta va a ser muy breve. Este rifirrafe, que no deja de ser político, con el Gobierno central de la Nación, ¿va a servirles de excusa para retroceder en lo que ya se ha logrado en Andalucía sobre el impuesto de sucesiones? Que además no lo ha logrado ningún partido político, que ha sido el pueblo de Andalucía en la calle. Esa sería la primera parte, y voy a ser breve y la segunda. Los grupos de tíos, sobrinos, hermanos, el 3 y demás parentesco, que ustedes por escrito se comprometieron a incluir y además a ayudar a las familias que ya habían sido afectadas y hasta hoy no nos han dado ninguna respuesta, ¿lo van a hacer o se van a escudar en esa nueva guerra para dejar a las familias en la estacada? Le recuerdo, señor consejero, que le propusimos a usted más de 30 medidas legales para poder paliar el sufrimiento de los ya afectados, personas que inclusive ya habían perdido todo, y ahora iba la Conserjería, Hacienda, quien sea, a por sus bienes privativos, a por su sueldo y a por su vida. No se juega con el dolor, no se juega con el sufrimiento y no se juega, señor consejero, sobre todo con los miles de ciudadanos que le ayudaron a usted y a su partido a estar donde está porque nos creímos las promesas que en su día nos hizo. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta, por el planteamiento que me hace, porque además Andalucía la construimos entre todos y usted, como bien ha dicho, son parte importante en ponernos de manifiesto aquellas situaciones que los andaluces reclaman y que todos reclamamos. Yo creo que sí que he tenido reuniones con todos los colectivos que me han pedido en el ámbito de sucesiones y donaciones y con particulares, con lo cual no sé si en el caso concreto de usted o no, pero yo sí que le puedo asegurar y le puedo demostrar, y se lo hago llegar cuando usted quiera, las enormes reuniones que hemos tenido, la cantidad de reuniones que hemos tenido, pero yo estaré encantado de recibirla a usted, como he contado con empresarios y tal, 120, porque sí que creo que ustedes nos aportan muchísima información. En segundo lugar, nosotros llegamos a este gobierno con un compromiso, que era bajar los impuestos y eliminar sucesiones y donaciones. En el grupo 1 y grupo 2 lo hemos hecho, y usted lo conoce perfectamente, en apenas 100 días. Hay gobiernos que tardaron años en tomar esa decisión, y nosotros lo hemos hecho, y usted sabe perfectamente, y lo habrá visto en los debates, que nos criticaron porque dicen que es para ricos, y nosotros hemos defendido que nunca es así, porque en Extremadura ya lo tenían. Me habla del grupo 3 y del grupo 4, que es verdad que tenemos un compromiso para intentar mejorarlo, y en ese sentido sabe que Madrid, por ejemplo, tiene una rebaja del 10 o del 15%. Prácticamente no hay ninguna comunidad autónoma que lo tenga eliminado. Nosotros tenemos ese compromiso, pero fíjese que el Gobierno de España, las primeras de cambio, nos dice que tenemos que revertir. Yo le puedo asegurar a usted y confirmar que mientras nosotros gobernemos y tengamos la capacidad nuestra propia, jamás vamos a retrotraer las medidas que hemos adoptado de rebaja de impuestos. Puede tener la seguridad. Y en tercer lugar, por hacer justicia, nosotros hemos recibido muchísima gente con sus expedientes. Tenemos una persona dedicada exclusivamente, uno del gabinete, a aquellas personas que, como usted dice, han sufrido de una manera muy directa estos problemas, para poder coger sus expedientes, para poder revisarlos. Estamos revisando expedientes para ver si ha habido una aplicación a la norma que nos permita abrir el expediente, volver a calcular por si se ha producido algún tipo de injusticia. Con lo cual, le repito, manos abiertas, de corazón, cualquier expediente que ustedes conozcan que se haya producido algún tipo de injusticia o que crean que se puede replantear, se puede volver a estudiar, nosotros estamos abiertos, porque nosotros somos Andalucía, es decir, somos lo que los andaluces quieran que sean, y es verdad que es una reivindicación. Muchísimas gracias. Señor consejero, muchas gracias, le tomo la palabra y le ruego que hable usted con sus subordinados, porque desde hace más de 5 meses tienen ustedes más de 40 expedientes y hasta la fecha no se han reunido con este impuesto a sucesiones, que tenemos 1 millón de firmas que nos bala. Juan Carlos, si sigue hablando, y no le quiero cortar, pero voy a ser clara. Es decir, este debate a mí me gusta, y es la parte que más me gusta del debate, que los ciudadanos hablen con nuestros invitados. Pero si hacemos preguntas tan extensas, otro compañero se queda sin preguntar. Entonces, de aquí han salido varias reuniones, o sea que ya se va a reunir con él y ya hablan de eso en detalle. Escuchamos a Miguel Ángel. Buenas noches, consejero. Buenas noches. Desde la cultura, desde el deporte, desde la ciencia, se espera como agua de mayo la aprobación de una ley autonómica de mecenazgo que facilite la llegada de inversión privada a estos sectores. Una ley que se prometió por parte del Ejecutivo Socialista en 2013 y de la que no hemos vuelto a saber desde entonces. ¿Para cuándo esa ley de mecenazgo? Pues la pregunta es buenísima, porque es la necesidad de hacer partícipe, como decía Juan Carlos, a la sociedad civil de lo que queremos en Andalucía. Me habla de deportes, saben que tengo antecedentes deportivos, y de ciencia fui el portavoz de I+D+I en el Congreso. Pero es verdad que el gran déficit que nos pone Europa, por ejemplo, nuestra inversión en I+D+I, no es tanto la inversión pública, que debería ser más, pero es potente, pero bien usted ha explicado, es el compromiso privado. Nosotros es verdad que estamos trabajando sobre esa materia desde el ámbito de deporte, del ámbito del I+D+I, del ámbito de la cultura,
pero no es menos cierto que llevamos 10 meses, que en 10 meses hemos hecho 3 presupuestos, una rebaja fiscal, que hemos tenido que afrontar determinadas circunstancias feas que ustedes han conocido perfectamente, pero tenga el compromiso de que antes de que acabe la legislatura, eso es uno de los papeles que está encima de la mesa, porque va a significar unir a Andalucía y que todo el mundo sienta responsable y que además la gente participe en su deporte, en su cultura y en su I+D+I de Andalucía, que yo creo que es necesario. O sea que la pregunta es muy buena, le agradezco, y la respuesta y compromiso es que nosotros eso lo vamos a hacer, espero que antes de que termine la legislatura, pero eso, llevamos 10 meses, denos un poquito más de margen. Muchas gracias. Muchas gracias, estaremos pendientes de ese compromiso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues, consejero. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias ¿Bien por darnos todo? la oportunidad. Fantásticamente bien. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarlo y de decirles a los andaluces pues lo que estamos intentando hacer desde la máxima humildad. Esta es la casa de todos. Muchísimas Te gracias. acompaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.